Estimadas y estimados sonorenses, Sonora enfrenta hoy uno de los más grandes desafíos de su historia. Se trata de conservar lo más valioso que tenemos, la salud de nuestras familias. La presencia de la pandemia provocada por el COVID-19 nos está poniendo a prueba a todos. Eso nos obliga a trabajar juntos para vencerlo. Hace una semana dicté las primeras medidas de contingencia y de apoyo. Les pido, por favor, que nos veamos en el espejo de lo que ahora ocurre en el mundo y que es realmente preocupante. En los últimos días, en el que el planeta ha conocido y enfrentado esta crisis sanitaria, más de 4.500 personas por día han sido infectadas por el COVID-19. Pero todavía más, en ese mismo lapso han muerto más de 18.000 personas. Los sonorenses no queremos vernos en ese espejo y es por eso que necesitamos actuar de manera solidaria y decisiva. Sé que para muchos de ustedes no es fácil tomar la decisión de quedarse en casa, porque tienen que salir todos los días a buscar el sustento para sus hogares. No es fácil, pero sí quiero que estemos conscientes que son medidas necesarias, porque si perdemos la salud, lo perdemos todo. Es por ello que, atendiendo a la prioridad que es la salud, he planteado una ruta temporal necesaria para enfrentar esta pandemia, que incluye 5 puntos fundamentales. La primera es preservar la vida y la salud. Por eso vamos a fortalecer la estrategia Quédate en casa. En uso de mis atribuciones constitucionales, he decidido emitir la declaratoria de emergencia sanitaria, que se implementará de manera gradual en un plazo máximo de 72 horas. Junto con el sector económico, social y de gobierno, hemos hecho una alianza denominada Ante el coronavirus, todos jalamos, porque implica sacrificios de todos. Sacrificios frente a una pandemia que aquí está y que la medida de quedarse en casa es la estrategia probada en el mundo para garantizar se mitigue el contagio. Buscamos evitar que todos se enfermen al mismo tiempo y por esa razón no se congestionan los hospitales, permitiendo que se ofrezca atención a todo aquel que la necesite. La segunda es que las empresas acaten la declaratoria de emergencia sanitaria y permitan a sus trabajadores acogerse a lo que marca la ley. Que se continúen realizando las actividades esenciales para garantizar toda la cadena alimentaria para el abasto y la disponibilidad permanente de alimentos, medicamentos, equipo médico, los servicios de agua potable, energía eléctrica, distribución de combustibles, transporte, servicios públicos, entre otras actividades y sectores económicos que son esenciales para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos. Para estos héroes ciudadanos que se encargan de todas estas actividades esenciales y por lo tanto que no se pueden quedar en casa, se establecerán todas las medidas para proteger su salud y la de los suyos. La tercera es establecer programas alimentarios para los que se encuentran en extrema vulnerabilidad. En Sonora, nadie se quedará solo frente a esta pandemia. La cuarta es establecer las condiciones para que una vez concluida la contingencia se pueda recuperar la normalidad económica en el Estado. Por eso, he instruido la creación de un fondo de apoyo para las pequeñas y medianas empresas. Y la quinta, que los servicios de gobierno puedan ser accesibles desde casa. Por esa razón, se pone a disposición de la ciudadanía un punto de contacto telefónico y en línea. Todos los ciudadanos podrán tener acceso a la atención de 461 trámites y servicios. El gobierno del Estado sigue trabajando. A todos los ayuntamientos los invito respetuosamente a sumarse a este esfuerzo. Son tiempos difíciles donde todos debemos poner nuestra parte. Quedarse en casa implica un esfuerzo inédito para la sociedad. Que los empresarios paren actividades y asimilen el impacto económico es un sacrificio que la gran mayoría me ha manifestado está dispuesto a realizar. Que el gobierno elimine programas importantes para generar un fondo adicional de 500 millones de pesos para los 5 puntos de esta ruta es un esfuerzo que también estamos llevando a cabo. Estamos todos poniendo la parte que nos toca. A eso se le llama
jalar parejo. Por favor, quédate en casa. Evita las compras de pánico. No serán necesarias. Los supermercados seguirán abiertos porque son esenciales, así como los centros de salud disponibles, entre muchos otros servicios que necesitas para quedarte en casa. Hay un ejército de héroes que están en ellos dispuestos a atenderte, si es necesario. Ellos tienen mi enorme gratitud y respeto. Ante el coronavirus, todos jalamos. Muchas gracias. Bien, es importante mensaje de la gobernadora, pero me queda una duda. ¿Cuál es el fondo contingente para las empresas? Cuidado con esos anuncios nomás. A ver, ojo, porque dijo, va a haber un fondo de apoyo a los pequeños negocios y comercios. ¿Cuánto? ¿A quiénes? Más en estos tiempos que anuncias eso y se le ponen los pelos de punta a todo el mundo porque sí es necesario tener muy claro. La vez pasada con las primeras medidas que anunciaron no cayeron muy bien en el sector restaurantero y en muchos porque dijeron, a ver, espérame, esos 1.300 millones de pesos que habían dicho, ¿es un fondo abierto? No era un fondo abierto. Era un fondo para las obras del hospital que ya están para los para cuidar a proveedores para las obras que vienen. Entonces, por eso es que hay mucha sensibilidad. Sí sería bueno que el gobierno de Sonora aclare esa parte que la gobernadora dijo, y más en estos tiempos debe de haber claridad para no crear falsas expectativas, esperanzas, porque sí hubo mucho coraje, créame, en el sector, sobre todo de restaurantes y muchos empresarios, emprendedores que dijeron, oye, ¿y a cuánto equivale ese, cómo vamos a poder acceder a ese fondo? Ocurre que el fondo era para horas ya. Entonces, sí es momento de claridad también en cuanto a los apoyos. Me voy con esta etapa, es muy importante. Aprovechemos, tengo al secretario del Trabajo a cualquier duda, que desde la mañana yo te agradezco, secretario, que en verdad estés pues disponible tanto en Twitter como por este medio. Vivo que te adelantaste y empezaste a tuitear, no sabía que manejabas también el tuit ahí y empezaste a contestar a los tuiteros. Ahora le vas a contestar aquí en la plataforma. Buenos días, secretario. Buenos días, Luis Alberto, qué gusto y qué magnífica oportunidad de comunicarme contigo, con tu auditorio. Estoy a tus órdenes. Igualmente, bueno, de hecho ayer te entrevistamos después de la reunión Sí, de la anoche, gobernadora, sí, la hice de ayer. reportero, volví a mis tiempos de reportero y te entrevisté a ti Sí, señor, y y a lo haces Clausen. muy bien. Gracias, y a ti, a Clausen. Sí, Entonces, sí. también la nota, nos esforzamos por hacerla muy completa y estuvo tu versión, pero ahora aquí para el gran auditorio del noticiero. ¿Qué significa esta etapa de emergencia sanitaria para las empresas, secretario? Para que quede muy claro hacia dónde va todo esto y cuáles son los derechos de los trabajadores. Sí, mira, el legislador, el constituyente, cuando atiende y trata este tema, dice, son causas de suspensión temporal de labores. Bueno, pues cuando falta la materia prima, cuando hay un quebranto económico, y en la fracción cuarta dice, cuando la autoridad sanitaria competente declare una emergencia de contingencia sanitaria. Esa es una causal para la suspensión temporal de labores. Eso dice el 427. Y el 429 dice, en caso de que se declare esta emergencia sanitaria, el patrón estará obligado a mandar a los trabajadores a su casa y pagarles un salario mínimo general hasta por 30 días. Y bueno, el legislador así lo pensó en 30 días porque no tenía ninguna referencia o antecedente de que un evento de la naturaleza pudiera durar tanto tiempo. Él pensó en 30 días. Pero igual, pasando estos 30 días, seguramente el decreto deberá de sufrir algún agregado, algún adendum, para que se pudiera ampliar ese plazo si todavía las condiciones de sanidad en Sonora hay riesgo de que este contagio pueda seguirse propagando, de tal manera que el punto final, cuando termine la pandemia, habrá de darse cuando los sonorenses adoptemos una actitud muy solidaria y muy responsable
y que en verdad hagamos toda la parte que nos corresponde, nos aislemos, nos quedemos en casa, salgamos a lo estrictamente indispensable y solamente para atender el tema de nuestra alimentación o el cuidado de nuestra salud. Creo que estamos aprendiendo todos, no hay ningún antecedente. Te digo, Luis Alberto, a veces el ejercicio del poder público o de la administración pública no es decidir entre lo bueno y lo malo. Si así fuera muy fácil y cualquiera gobernara. Ahorita está decidiéndose entre la preservación de la salud, y son los valores que están en juego, o la economía. Yo creo que está muy claro que el gobernante, por razones de principios éticos, morales y de humanidad, debe de cuidar fundamentalmente la salud, el bienestar y la vida de los sonorenses. A ver, pero los trabajos no esenciales que se tengan ir en casa, ¿cuáles son? ¿A quiénes aplica? Si tuvieras ahí el detalle estaría excelente. Es decir, a partir de esta declaratoria de emergencia, la gente que no está obligada a trabajar en el centro de trabajo en la empresa, ¿quiénes son, por ejemplo? Te contesto simplemente por exclusión. Cualquier actividad que no esté vinculada con la cadena alimentaria o de salud, y todos los servicios que apoyan, como es el transporte, como son las farmacias, como son las gasolineras, como es el gas, como es el agua, como son los bancos, el transporte urbano, ¿qué más? Y todos los productores agrícolas, hortícolas, de ganadería en todas sus especies, leche, huevo, pollo, carne, todas esas actividades están protegidas por este decreto y no puede interrumpirse esa actividad, porque entonces pues ya la gente no padecería por el COVID, sino padecería por una hambruna que podría desatarse al paralizarse completamente estas actividades. Una maquiladora que está construyendo, fabricando herramientas que no están vinculadas con ninguna otra actividad y que no apoyaría esta cadena alimentaria de salud, evidentemente que tiene que paralizar sus actividades. Te digo que bueno, por fortuna, el propio decreto da un término de 72 horas a las empresas para que puedan organizarse y hacer las previsiones necesarias para que este cierre de las puertas de sus fábricas no sea tan traumática, tan violenta, que no les dé oportunidad de hacer las previsiones o avisarles a sus clientes que habrán de paralizar sus actividades. Pero además, hay un gabinete económico donde está el secretario de Economía, de Agricultura, donde está Clausen y tu servidor, para revisar con todo detalle cuáles aquellas empresas, si los empresarios consideran que son imprescindibles y muy necesarias y que no pueden cerrar, tendrán que hacer el alegato correspondiente con nosotros y aportarnos las pruebas convincentes para podernos convencer de que esa empresa debe de continuar trabajando. Porque mucho le tendremos que explicar a los trabajadores que ellos estarán presionando para irse a sus casas, y entonces ¿cómo conciliamos la demanda de los trabajadores con el interés económico del empresario? Y como ya lo dije al inicio, el objeto principal que tutela este decreto es preservación de la salud y la vida de los sonorenses. Por ejemplo, si un patrón llega y dice, tu trabajo no es esencial, te vas a casa durante estos 30 días, por ejemplo, con cualquier criterio, a lo mejor de la industria alimentaria, de cualquiera. Si el patrón llega y te descansa, tiene derecho a pagarte o tiene la obligación a pagarte el mínimo. Sí, mira, si es de las empresas no consideradas esenciales, él tiene que cerrar y pagarle el mínimo, un salario mínimo aprobado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Si el patrón, por alguna razón, no es de las empresas consideradas o es de las empresas consideradas esenciales y debe de trabajar, pero en solidaridad porque las ventas se le cayeron,
como el caso de los hoteles y de los restaurantes, que son de las actividades consideradas esenciales, lo tiene que platicar el patrón con sus trabajadores y con su sindicato, porque si determina mandarlo a su casa, bueno, no es de los negocios que deban de cerrar. Si por razón de que se le cayeron sus clientes, no tiene ingresos, que lo platique con sus trabajadores. Y si estos aceptan recibir el salario mínimo, el mínimo general, adelante. No se trata de lucrar con esto, se trata de un ejercicio muy responsable y muy solidario de todos los trabajadores, de todos los trabajadores y de las empresas. Ahora, si estos hoteles van a mantener parte de su planta laboral, pues para la preservación del edificio, para el cuidado de los cuartos, el servicio a la alberca, las áreas comunes, el restaurante, pues tienen que pagarle lo que está convenido en el contrato colectivo de trabajo. Ellos no les van a pagar el salario mínimo, porque el trabajador aquí en Sonora casi nadie gana un salario mínimo. Todos andan alrededor de un salario mínimo en adelante. Bien, pero ahorita que quede claro, si te despiden, por ejemplo, ¿te tendrían que liquidar con todas las de la ley? Obvio. Por ¿no? supuesto que sí. O sea, no pueden decir, hey, estamos en la emergencia sanitaria, te vas a tu casa. No, pues qué fácil sería, ¿no? Entonces, bueno, y la permanencia del trabajo y el tiempo acumulado y la lucha que está haciendo el trabajador de permanecer en una empresa dando lo mejor de sí para buscar una jubilación o una pensión, pues como que a raíz de esto te vas, platíquelo con el trabajador. A lo mejor el trabajador tiene pensado... Una cosa es que quede claro, es el descanso o bueno, el que te vas a tu casa y te voy a pagar el mínimo por 30 días porque no va a haber actividad, porque no somos actividad esencial, porque somos un gimnasio, porque somos un casino, si te dicen, te vas a ir a tu casa porque no hay trabajo, la empresa te tiene que pagar el mínimo durante 30 días. Es correcto. Punto. Es decir, ahí no hay, la defensa. No hay vuelta de hoja, no hay manera, no es opcional, no es optativo, es imperativo. 2, si la empresa te dice, nos cargó el payaso, bueno, estaba pensando popularmente, sí. Nos cargó el payaso, no, popularmente, tanto los memes llegan, a ver, no vamos a poder resistir, vamos a cerrar. No, tiene que pagarle porque esa es la solidaridad y ese es el ejercicio. Sus trabajadores le han ayudado y han sido sus colaboradores que le han ayudado a mantener una imagen de un negocio, y lo menos que debe hacer el patrón es solidarizarse con ellos. ¿Cómo que cierro y hay que le eches y te vas a tu casa? No es así. Hay un contrato colectivo de trabajo firmado, hay un contrato donde se establecen obligaciones, derechos y obligaciones de las dos partes. Totalmente de acuerdo. Si dura después de 30 días esto, por ejemplo, la contingencia. Vuelve seguramente este decreto a sufrir un adendum, un agregado, porque se va a prolongar esta situación, también la gente en su casa, y entonces ya habremos de sentarnos de nuevo para hacer este nuevo planteamiento, para ver si ya se ha ido atenuando esta pandemia y si es posible que se pueda flexibilizar. En 30 días evaluamos. En 30 días evaluamos. En 30 días evaluamos. Si sigue la situación, se volvería a repetir los 30 días, es lo que me quieres decir. Desde luego, esto no es una camisa de fuerza. En la medida que los sonorenses seamos muy responsables y atendamos el llamado de nuestra gobernadora y podamos resolver pronto este flagelo y este tema, qué bueno, luego reanudaremos nuestras actividades. Tampoco el gobierno se quiere pegar un balazo en el pie. No quiere que las actividades económicas se desplomen y se vayan totalmente a la ruina, porque levantar de las cenizas a un estado después de un quebranto económico es muy complicado. Dice Abelardo Gutiérrez, señor, me voy con los comentarios ahora, la participación del auditorio. Señor secretario del Trabajo, a ver, voy primero, identificación con el auditorio, por favor, si me permite, secretario. Sí, adelante. Estamos de regreso con más de México Lindo. Las salsas de todo México presenta la opinión de la gente en Proyecto Puente.
Dice, a ver, Asiri aquí en inglés. Abelardo Gutiérrez, secretario del Trabajo, muchos hoteles y restaurantes están mandando sus trabajadores a sus casas sin ningún 5. Haga algo, por favor. Claro, claro, con mucho gusto que se presenten conmigo a la Secretaría del Trabajo o allá en el área de inspección donde está el licenciado Iván Fontes y Ivania So, que estamos atendiendo y de inmediato nosotros nos abocamos a ver ese tema. Y ya el empresario tendrá que buscar la manera de cómo resolver ese tema. No puede dejar sin el ingreso mínimo a un trabajador y un colaborador de él, porque esta situación de emergencia no va a permanecer toda la vida. Pronto tendrá que volver otra vez la actividad y el dinamismo normal y va a necesitar a ese trabajador. Tiene que no dejarlo abandonado a la buena de Dios, tiene que ayudarles. Estefanía Calderón, la gobernadora menciona la emergencia sanitaria más, sin embargo, dice que hay que acatar la ley y la ley dice que solo personas embarazadas con problemas de salud y personas mayores de 60 años se deben de quedar en casa. ¿Qué pasa con el resto de los trabajadores? No, la ley no distingue. Cuando habla de cierre de las empresas, se refiere a las empresas que no son esenciales y la gente se tiene que ir a su casa. Una primera medida desde hace 2 semanas, la gobernadora se adelantó a todos los gobiernos de los estados y al gobierno federal, empezando a tomar estas medidas de prevención. Y yo personalmente hablé a algunas maquiladoras y les pedí de favor que mandaran en primera instancia a las mujeres embarazadas a sus casas y me atendieron esta solicitud, así como las personas mayores de 60 años y quienes tuvieran problemas asmáticos o respiratorios o alguna otra enfermedad crónica y fuimos atendidos. Esa parte se cubrió, por eso es que a estas alturas llevemos 8 casos confirmados y bueno, el tema todavía no tiene el dramatismo ni la gravedad que merecen, porque están hospitalizados y se están atendiendo estas personas. Luis Alonso, yo tengo un taller de mecánica diésel y doy mantenimiento a flotillas de empresas de supermercados y productores de huevo. ¿Puedo seguir dándole servicio a sus trailers? Así lo dijimos, como es una empresa que está muy vinculada con una cadena alimentaria o una cadena de salud, eso lo vamos a revisar en el seno del gabinete económico para ver si con ciertas modalidades y condiciones de que nosotros hagamos una supervisión, de que se están atendiendo las medidas mínimas de seguridad y de salud en el trabajo para evitar un posible contagio. ¿A qué teléfono pueden dirigirse, secretario? Porque sé que se va a ocupar en otras entrevistas y por respeto a colegas. Es el teléfono de mi oficina 6622-122228, 6622-122228, y el de mi secretario particular, José Torres, 6622-222378. Muy bien, secretario, le voy a resumir una pregunta que tengo de muchos locatarios y muchos empresarios. Correcto. Hay muchos empresarios o dueños de plazas que quieren cobrar la renta de sus oficinas, de las rentas pues de las oficinas o de los locales que están, en este caso, prestando servicios en abril completa. ¿Qué le dice? Dice, ¿qué podemos hacer frente a los dueños de edificios u oficinas que quieren cobrar la renta completa de abril y no va a haber? Sí, el decreto no puede ir más allá de preservar el tema de la salud y la vida de las personas. La señora gobernadora en su decreto hace una muy atenta recomendación a todos los empresarios, también en inmobiliarios, para que se solidaricen con este programa y puedan platicar con sus inquilinos y llegar a los acuerdos, tal vez reduciendo el monto del alquiler o dando un plazo a suspender el cobro de la renta hasta en tanto pase la emergencia, pero eso ya lo tendrá que ver cada arrendador con su arrendatario. Pueden condonar la renta, ¿verdad? No, pueden, desde luego, esto es un acto de voluntad. Pero no legalmente no están obligados. No, por supuesto que no. O sea, yo te entregué a ti un espacio, lo tienes ocupado, yo no puedo disponer de él,
entonces le tienes que pagar la renta. Bueno, si el pero si son arrenda- tiendas que dependen de sus ingresos para pagar la renta, tiendas o restaurantes o cualquier o supermercados, digo, pues ¿de dónde van a sacar? Es No, lo que me no, están- no, Luis Alberto, la ley no distingue. Puede parecer muy duro esto, sin embargo, yo soy dueño de un inmueble, te lo entrego en comodato para tu uso y disfrute, y tú me pagas una renta. Que lo platique con su arrendador. Bueno, Y si es, uy, pues yo qué rígida la ley. digo, Entonces, y si no hay dinero para pagar la renta, entonces, bueno, pues va a entrar el mora y el procedimiento para la rescisión del contrato no es pronto. A lo mejor, además los tribunales ahorita están cerrados, no hay manera de recibir una bueno, demanda que por haya este mejor un motivo. acuerdo, pues que haya No, por supuesto. distensión, que haya acuerdo, entonces se puede bajar renta o Por prorrogar supuesto, pago o no cobrarle, compadre. o no cobrarle, Hay pues sí. un principio de latín que dice pacta sunt servanda. Los pactos legalmente celebrados deben ser cumplidos. Si hay un acuerdo de voluntades, eso rige. Poner pago. Y creo que vamos a encontrar en los propietarios inmobiliarios una gran disposición para solidarizarse con esto, con Obvio. sus inquilinos. O posponer pagos. Sí, señor. Muy bien, gracias, secretario. Tengo otras preguntas, pero entiendo que se va a ocupar y pues voy con otro abogado. Gracias. Muchas gracias, un abrazo, suerte, buen día. Abrazo. Voy corte y vuelvo con el abogado Antonio Ruiz. Sé que hay muchas preguntas todavía, pero el secretario se tenía que ocupar y hay que ser sensibles con otros colegas también que están necesitando el servicio de que la autoridad informe. Ya tengo esos teléfonos, sigo. ¿Qué más dudas tiene? Voy con el abogado especialista que nos sigue interpretando el decreto.